Muy buenas noches, amada Iglesia. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 2 de noviembre del 2022. Ya estamos ingresando al penúltimo mes del año 2022. Muy rápido pasa el tiempo. Parece ayer que estuviésemos pues todavía en la época de la pandemia. Muy rápido pues pasan los días. Eh, pero damos gracias a Dios, puesto que también en todo este tiempo, ¿no? Desde la época de la pandemia, pues el Señor nos llevó a utilizar las redes sociales como para anunciar el Evangelio. Vamos a, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das siempre de predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque pones en nuestros corazones también estar conectados, pues para escuchar, para ser edificados en tu palabra, Señor. Señor, como siempre lo hacemos, oramos porque esta palabra, pues que anunciamos que conforme a lo que tú indicas, pues eh, es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser humano, incluso nos lleva a un discernimiento muy profundo, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios, eh, oramos porque tengas el total control de todo lo que hablemos, de lo que meditemos en esta noche. Sobre todo, Señor, oramos porque podamos captar las enseñanzas y poderlas aplicar a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hace algunos meses, sí, hace unos meses, ya son dos, eh, decidimos pues hacer pequeñas reflexiones al libro de Zacarías, ¿no? El libro conocido como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Por qué se conoce así? Porque es un libro pues lleno de visiones. Eh, en todo lo que hemos estado hablando, hemos reflexionado sobre la visión de los caballos. También hemos visto o hemos meditado sobre la visión de los cuernos, o perdón, de los carpinteros y, y de los cuernos, sí, está bien, la visión de los cuernos y de los carpinteros. También hemos visto la visión, hemos reflexionado sobre la visión del sumo sacerdote Josué. Hemos también meditado sobre la visión del candelabro de oro y los olivos. Hemos también visto la visión del rollo volante, la visión de la mujer en el Efa, y la semana pasada pues estuvimos hablando también, meditando sobre la visión de los cuatro carros. Realmente todo este libro pues es un libro lleno de visiones, ¿no? Que en todas hay pues enseñanzas muy profundas. Para el día de hoy, pues ya no vamos a ver una visión, sino que vamos a, como que se cambie un poco, para hacer un paréntesis entre todas las visiones que Dios le da a Zacarías. Y ahora, pues Dios le ordena a Zacarías que haga coronas y que las ponga, y que se las ponga pues a Josué, el sumo sacerdote. Y también menciona que el varón cuyo nombre es el renuevo edificará templo a Jehová. Vamos a leerlo, estamos ya en el capítulo 6, los versos del 9 al 15. Y las escrituras nos dicen, vino a mí
palabra de Jehová, está hablando Zacarías, ¿no? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Helen, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. Pues bien, en este pasaje, como hemos visto, Jehová le ordenó a Zacarías tomar una ofrenda de los líderes que habían vuelto de Babilonia a Jerusalén. Las ofrendas serían para elaborar una corona para el sumo sacerdote Josué. Y esta corona sería hecha pues con los mejores materiales, de acuerdo con lo que hemos leído. Ahora bien, todo este pasaje es un mensaje profético que anuncia dos verdades significativas. En primer lugar, pues el hecho de hacer la corona y ponérsela al sumo sacerdote Josué, esto confirmaría, pues, en primer lugar, el liderazgo del sumo sacerdote para edificar un templo digno del Señor. Y por otro lado, en esta profecía, no solamente pues confirma el liderazgo de Josué, sino que también anuncia al Mesías, denominándolo el retoño, quien edificará templo para Jehová. Desde el saque nos va indicando pues el anuncio profético, ¿no?, de esta acción que Dios le ordena que haga, que realice, Zacarías. En el verso 13 hay una combinación de estos conceptos. Vamos a leerlo. Y dice, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Entonces, en estos versículos nos hablan de dos cosas. Por un lado, el concepto real, o sea, del rey, un rey justo que se sienta en el trono para gobernar. De eso se trata, o de eso están indicando el verso 13. Por un lado, que hay un rey, ¿no?, un rey justo que está sentado pues en el trono para gobernar. Y por otro lado, pues vemos a un sacerdote que está cumpliendo su
labor de intercesión y de proclamación. El retoño que indica esta profecía está uniendo justamente estas dos funciones, la función real, o sea, la de rey, y la función sacerdotal. Y realmente vemos pues que aquí es otra profecía cumplida en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él como rey y sacerdote, ¿no? Se cumple esta profecía en nuestro Señor Jesucristo porque Él es rey y sacerdote. Él es el que gobierna y también Él es pues nuestro intercesor, ¿no? Nuestro sumo sacerdote. Y este privilegio de ser rey y sacerdote lo ha compartido también a sus discípulos, a ti y a mí también, ¿no? Porque nos ha hecho Él, pues, reyes y sacerdotes para Dios. Y esto lo podemos leer en Apocalipsis 1:6 y también en Primera de Pedro 2:9. Bien, este consejo de paz entre la función real y la función sacerdotal solo se podría lograr en una persona que combinara ambos oficios. Esta persona, para poder combinar ambos oficios, pues sería una persona que estaría dotada, pues, con una naturaleza especial, además de tener, pues, poder y gloria, se revestiría de humildad y debilidad, para que fuera capaz, pues, de identificarse con las condiciones del hombre para interceder por él. Alguien que podría experimentar también nuestros dolores, nuestras tentaciones, para que pues él pueda interceder, ¿no? Por nosotros, porque él lo ha vivido, ¿no es cierto? Ah, en la carta de los Hebreos, muy claramente nos señala esto, que Cristo pues fue el que ha llenado todos esos requisitos. La expresión que dice esta profecía brotará de sus raíces. Esta expresión nos habla pues de la creciente grandeza que se daría pues al ser predicado el Mesías por todo el mundo y aceptado pues en los corazones de múltiples hombres. Pero a la vez esta expresión brotará de sus raíces, pues alcanza al hecho cuando finalmente el Mesías venga por segunda vez para reinar de manera perfecta sobre la humanidad redimida. Él edificará templo para Jehová. Y no se trata pues de un templo físico, sino un templo espiritual, la iglesia de Dios. El verso 15 habla del hecho de que Israel reconocería que Zacarías fue enviado por Jehová a condición de que fueran obedientes a la voz de Dios. Eso nos dice, pero como que no queda muy claro, ¿no? En otras palabras, para poder entender mejor esto, Israel no llegaría a conocer ni a su Mesías, ni tampoco llegaría a conocer la salvación, a menos que prestase atención a la voz del Señor y que le obedeciera humildemente.
de acuerdo con la profecía. Justamente eso fue lo que pasó, ¿no? Lo que fue anunciado por la profecía. ¿Por qué? Porque cuando vino el Mesías, casi la totalidad del pueblo judío fue rebelde a Dios y reacia a aceptar la voluntad divina. No pudo reconocer que había venido en el nombre del Señor, pues Cristo Jesús. Y entonces experimentó un endurecimiento de su corazón. Y ese endurecimiento se dará, pues, todavía hasta que se dé la plenitud de los gentiles. Y ahora justamente los gentiles somos los que estamos edificando el templo de Dios, que es la iglesia. No vemos cómo en esta profecía ya pues estaba anunciándose cuáles eran los requisitos que le estaba indicando el Señor para poder alcanzar la gracia que les iba a llegar. Había que creer en Jesucristo, había que aceptar la voluntad de Dios, pero no lo hicieron. No lo hicieron, y entonces los gentiles somos los que ahora estamos haciendo, pues esto estamos edificando el templo del Señor. Bien, eso es lo que nos habla uh, esta, uh, esta profecía a través de lo que el Señor le dijo a Zacarías que haga. Una profunda meditación al respecto, porque vemos que en sus acciones de hacer las coronas y al mismo tiempo pues las expresiones del Señor indicándole lo que iba a suceder, pues vemos que en su misericordia Dios estaba anunciando lo que iba a suceder, pero lamentablemente pues el pueblo de Israel no tenía la capacidad de poder discernir el mensaje de nuestro Señor. ¿Qué lección podemos aprender aquí? En primer lugar, creo que podemos recoger una gran lección, que nosotros entramos en crisis producto de la rebeldía y la incredulidad. Pero a pesar de que estemos en esa crisis, a pesar de que estamos en esa rebeldía y en esa incredulidad, siempre Dios pues nos hace alcanzar o siempre recibimos de parte de Dios esperanza. No nos deja abandonados, ¿no? No nos deja. Muchos de nosotros entramos en periodos de crisis justamente cuando nos rebelamos a aceptar la voluntad de Dios, cuando de repente somos rebeldes. Pero siempre Dios nos hace llegar una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, ¿no? ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la virtud de saber esperar que todo lo malo o negativo que nos pasa, pues pronto cambiará. Pronto cambiará. El pueblo de Israel, pues fue reacio a aceptar la voluntad de Dios, fue rebelde, continuamente entraban en crisis por eso, pero siempre Dios les alcanzaba una palabra de ánimo y de esperanza. Solo los que realmente creían, pues en esa esperanza, ellos se mantenían firmes en la seguridad de que todo lo malo o negativo que les sucediera, pues pronto cambiaría. ¿Por qué o cuál es el secreto para mantenernos firmes, pues, en esa esperanza? Es que la esperanza solo tiene una sola base, ¿no? Y es nuestra esperanza en Dios, puesta en Dios. Ah, para que se materialice
nuestra esperanza que continuamente recibimos de Dios, pues se requiere obediencia, se requiere acción, se requiere confianza y esto a su vez nos va a llevar a experimentar una vida justa y una vida sabia. Que cada vez vamos aplicando pues la palabra de Dios a nuestra vida y esa palabra de Dios siempre tiene como propósito pues resaltar el estado de pecaminosidad del hombre y nos damos cuenta y decimos, wow, yo practicaba esto y esto es pecado. Entonces uno deja de hacerlo, comenzamos a obedecer la palabra de Dios, o sea, nos lleva a una acción y al mismo tiempo una confianza de que lo que estamos haciendo pues está de acuerdo con la voluntad de Dios y eso nos va a llevar a experimentar una vida justa y sabia. Para ser victoriosos también tenemos que confiar plenamente en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Eso podemos rescatar de toda esta visión, perdón, de esta profecía que la hemos analizado el día de hoy. Como dijimos, no es nuestro propósito entrar en mayores detalles o mayores profundidades, porque podríamos hablar muchísimo sobre esto y tal vez podríamos confundir. Queremos dar simplemente pequeñas pinceladas, ¿no? Con el ánimo de poder reflexionar, coger las lecciones y aplicarlas a nuestra vida. Entonces, recordando para poder cerrar este mensaje, pues el pueblo de Dios continuamente estaba en rebeldía, en incredulidad, no producto no, perdón, el pueblo de Dios siempre estaba en rebeldía y incredulidad y entraban en crisis justamente por eso. Pero Dios en su misericordia siempre les daba una, una esperanza. Y así también sucede con nosotros. Siempre estamos en crisis como consecuencia de ese corazón rebelde e incrédulo que muchas veces nos quiere ganar, ¿verdad? Pero siempre hay una palabra de esperanza, ¿no? Sobre todo cuando estamos en ese periodo de crisis que no encontramos la salida, pero mi querido hermano, la esperanza es la virtud de saber que todo lo malo o negativo pronto cambiará. La noche, por más puede ser muy oscura, ¿no? Pero siempre hay un amanecer, mi querido hermano, siempre sale el sol. Algunos tal vez puedan estar pasando en la etapa de la profundidad de la noche, pero de que tal vez algunos ya podrán ver el crepúsculo del amanecer, ¿no? O podrían estar viendo los primeros rayos de luz, porque siempre hay un amanecer. La esperanza es esa convicción de saber que lo negativo pronto va a pasar, ¿no? Pero para mantenernos firmes en esa crisis y que esa esperanza se materialice, pues simplemente hay un secreto para eso, y es que la esperanza tiene su base en Dios mismo. ¿Mm? Y para que se materialice esa esperanza, pues simplemente obedezcamos, pongamos en acción lo que vamos aprendiendo, tener siempre confianza en las promesas de Dios y eso a su vez nos va a llevar a experimentar una vida justa y sabia. El secreto de la victoria simplemente es confiar permanentemente en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque nos vas enseñando a través de ella muchas cosas, Padre Santo,
que tal vez las estamos experimentando y a veces no sabemos cómo reaccionar. Pero gracias, Señor, porque a través de estas enseñanzas, a través de tu palabra, hablas a lo más profundo de nuestro corazón y nos invitas a tener siempre nuestra confianza en ti, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Querido hermano, te invito pues el próximo miércoles para seguir avanzando con este libro de Zacarías. Que Dios te bendiga.